Pues lo primero que hacemos entonces es orar al Señor, pidiendo del Señor su bendición. Padre bendito, queremos darte gracias otra vez. Llegamos al viernes, a la tarde, para algunos hermanos, a la noche, para los que estamos aquí en España. Gracias, Señor, porque nos has acompañado y guardado en esta semana. Nos acordamos de muchas personas enfermas por el COVID, con distintas situaciones de gravedad. Que tú, Señor, guardes, bendigas, extiendas tu mano de misericordia, especialmente sobre los que son tus hijos, cumplas el plan y el propósito que tienes en ellos para esta situación, y que todos puedan ver tu mano, sentir tu presencia, Padre, y ser fortalecidos por ti. Ahora, Señor, queremos abrir tu palabra, queremos meditar en la enseñanza que tienes preparada para nosotros hoy, y pedimos el auxilio del Espíritu Santo, la guía que alumbre nuestra mente y corazón. Lo pedimos orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a compartir la pantalla. Ahí está. Muy bien. Nueva vida en Cristo. Paso 9 ya. Vamos semanita a semanita. Ya podríamos haber avanzado un poco, pero por mi enfermedad tuvimos que parar. Sin embargo, ya hemos llegado al paso número 9, mi iglesia. Ilustrada aquí por algo muy común para todos nosotros, que es un pastor predicando y un grupo de personas que está escuchando, aunque la iglesia es mucho más que eso, no significa solo eso, pero bueno, es una ilustración característica, entonces está utilizada de esta manera. ¿Qué vamos a decir sobre la iglesia? Bueno, ¿qué es la iglesia? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, la palabra edificaré, y habló de la iglesia como algo suyo, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. La iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Luego tenemos otra frase que dice, en un sentido, la iglesia es universal, pero tiene a la vez una manifestación local. Y aquí tenemos resaltadas estas dos palabritas que hacen una diferencia en lo que entendemos es la iglesia. En un sentido es universal, pero tiene a la vez una manifestación local, de la cual formamos parte cada uno de nosotros, aunque claro, lamentablemente la pandemia hoy, por un lado, a muchos les ha privado de poderse reunir. Hay cientos de iglesias, lamentablemente, que han tenido que cerrar sus puertas por muchísimas razones como resultado de la pandemia. Y luego también hay otras situaciones en las que algunos hermanos no pueden congregarse. Esto nos ha llevado a que nos hemos podido conocer, y hoy estamos viviendo el aspecto de la Iglesia Universal como no la habíamos vivido antes. Yo recuerdo hace años atrás a un muy querido tío mío que viajó a Italia desde Argentina, y en un tren él sacó la Biblia y se puso a leerla. Y viajando por Italia, en el tren, mientras leía la Biblia, la persona que estaba sentada frente a él en el tren le vio leyendo la Biblia y comenzaron a hablar con pasajes de la Biblia, porque mi tío no hablaba el italiano, el hombre no hablaba el español. Bueno, más o menos intentaron comprenderse, pero básicamente hablaron leyendo pasajes de la Biblia, dándose saludos, diciendo que eran hermanos en Cristo, y cada uno buscaba en la Biblia y le hacía leer al otro, y se estuvieron comunicando así, ¿no? Y yo recuerdo a mi tío contarme esa experiencia que le dejó una huella en su corazón a él, ¿no? Y esto nos habla de la Iglesia Universal, es decir, nos conocemos con personas que, nos encontramos con personas que no conocíamos de nada, pero tenemos algo en común.
del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ahora bien, el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 18, y dijo también, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo, entendemos, es la roca fundamental sobre la cual está edificada la iglesia. Este pasaje ha sido mal interpretado, lamentablemente, en el sentido de lo que afirma la Iglesia Católica, de que el que es la roca allí es el que sería más tarde el apóstol Pedro. Ahora, notemos que los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de Dios como la roca. En Isaías capítulo 28 y versículo 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dijo, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y en el Salmo 118, versículo 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El mismo Jesús en Mateo 21, 42 dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Es decir, lo que estamos leyendo del Salmo 118. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego también Pedro y los otros apóstoles afirmaron esto. En Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12, Pedro dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que aquí tenemos estas declaraciones claras y enfáticas del propio apóstol Pedro en la primera vez que predica allí en Hechos capítulo 4, él afirma que la piedra en realidad es el Señor Jesucristo. Luego Pablo, escribiendo a los Corintios, también afirmó que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que este cimiento fue puesto por los apóstoles y profetas al predicar a Cristo a los perdidos. En Efesios 2:20 leemos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo repite Pablo a los Corintios, capítulo 2, en 1 Corintios, capítulo 2, 1 y 2, y él afirma allí que no predicó otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Y luego en el capítulo 3, versículo 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que cuando se examina toda la evidencia, la enseñanza total de las Escrituras es que la iglesia, el templo de Dios, está edificada sobre Jesucristo, no sobre Pedro. ¿Cómo podía Dios edificar su iglesia en un hombre falible como Pedro? ¿Cómo podía Dios edificar su iglesia sobre un hombre que en un momento dado se convirtió en un adversario, negando confesar a Jesucristo y dando cabida en su corazón a los pensamientos de Satanás, ¿no? Ahora bien, ese Pedro, antes de ser lleno del Espíritu, dirán algunos, por eso le dijo, Señor, no vayas a la cruz, ni esto no te acontezca, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Más tarde, Pedro también tendría desaciertos doctrinales, ya que en Gálatas 2 le encontramos en un debate con el apóstol Pablo, que tiene que llamarle al orden
y estos eventos ocurrieron después de que Pedro fue lleno del Espíritu. De hecho, podemos ir a Hechos capítulo 10 y vamos a ver allí cuando Pedro recibe aquella visión maravillosa acerca de aquellos animales inmundos que bajaban en un lienzo del cielo, y Pedro, que tenía gran hambre, escucha una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro se atreve a decir: no, no, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, ¿no? Y el Señor le estaba queriendo dar una lección, porque abajo le estaban viniendo a buscar para ir a la casa de un gentil, lo cual para un judío era algo abominable, ¿no? Y esto nos muestra la debilidad de Pedro, de un hombre falible, y la iglesia de ninguna manera podría estar afirmada sobre el carácter de una persona, ni siquiera sobre Pablo, que quizá no cometió errores tan graves como Pedro. Sin embargo, la iglesia, entendemos, está edificada sobre el Señor Jesucristo. Ahora, allí en Mateo 16-18, cuando el Señor dice: edificaré mi iglesia, es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega eclesía, acentuada en la I, de la cual derivamos el término castellano eclesiástico, en referencia a las cosas que tienen que ver con la iglesia. Y el significado literal de esa palabra es asamblea, una asamblea convocada. Se utiliza 114 veces en el Nuevo Testamento, y 90 de ellas en referencia a una iglesia local, a una asamblea. Sin embargo, la primera vez que se usa eclesía, parece ser que Jesús tenía en mente la iglesia como un todo, es decir, lo que tenemos allí como iglesia universal, compuesta de todos los que hacen la misma confesión de fe que hizo Pedro. Por eso, cuando comenzamos nuestros cultos en la Iglesia Revive, hay una frase allí que la hemos hecho nuestra y que la resaltamos de manera especial: estés donde estés, somos iglesia. Qué hermoso es esto, porque nace de esta idea. La iglesia universal está compuesta por aquellos que confiesan a Cristo, como lo confesó Pedro allí cuando el Señor les había preguntado acerca de quién decían los hombres, y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, esa palabra eclesía no era una palabra nueva para los discípulos, porque esa palabra se aplicaba a la reunión popular de los ciudadanos griegos que intervenían en el gobierno de una ciudad, de un distrito, y así aparece, por ejemplo, en Hechos 19, en fin. Luego también una palabra que aparecía en la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. Es una versión que se hizo probablemente en Alejandría, donde 70 eruditos judíos la comenzaron a traducir. Tardaron más de 150 años, ya se murieron muchos de ellos sin acabar la traducción, pero ellos utilizan muchas veces la palabra eclesía para describir a la congregación de Israel cuando se reunían para una actividad religiosa, ¿no? Así que esto no quiere decir que la congregación del Antiguo Testamento de Israel era una iglesia en el sentido de lo que son las iglesias del Nuevo Testamento, sino que más bien estaba Jesús presentando algo nuevo a sus discípulos, y habló de mi iglesia para diferenciarla de cualquier otra asamblea. Así que esto debía ser algo nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que Jesús decía mía, en esa iglesia se unirían a los judíos y a los gentiles creyentes y formarían un nuevo templo, un nuevo cuerpo. En Efesios capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 12, Pablo describe esa maravilla, cómo Dios derrumbó los muros de separación que existían en aquellas culturas del primer siglo. Así que en la iglesia
las distinciones de las personas no serían naturales, no serían importantes. Por eso en Gálatas 3:28 Pablo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que Jesucristo sería el arquitecto de esta iglesia y, como vamos a ver luego, sería la cabeza de la iglesia. Cada creyente en esa iglesia es vista como una piedra viva. En 1 Pedro 2:5, Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que los creyentes se reunirían en congregaciones locales para adorar a Cristo, para servirle, pero pertenecerían a una iglesia universal, un templo que Cristo está edificando y que debe mostrarse al mundo unido mediante el amor y la unión, pero fundamentalmente esto se consigue a través, sobre todo, de la iglesia local. Tenemos luego la iglesia universal. La iglesia universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Aquí quiero subrayar algunas cosas. La iglesia universal es el organismo sobrenatural. Esto es muy importante, del que Cristo es la cabeza y está formada no por aquellos que creyeron en Cristo en el Antiguo Testamento, perdón, que tenían fe en Dios antes del Antiguo Testamento. Entendemos que la iglesia nace a partir de la venida de Cristo. En Hechos, cuando el Señor les dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, allí comienza el presente de la iglesia, que cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, él estaba hablando en futuro, como hemos leído ya y hemos remarcado ya. ¿Y hasta dónde llega? Bueno, hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta el día en que el Señor venga a buscar a la iglesia. Porque podemos creer distintas cosas acerca de la venida del Señor, que va a ser antes de la tribulación, después de la gran tribulación o en medio de la gran tribulación, pero lo que sí sabemos es que en algún momento Jesús va a venir y la iglesia va a ser arrebatada. Eso es algo indiscutible. Y allí va a cerrarse, diríamos así, va a quedar conformado completamente el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿con qué se compara la iglesia? En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es comparada a un cuerpo humano. El apóstol está haciendo una aplicación general al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y él ya ha empleado esa ilustración y la está basando en la unidad y variedad del organismo humano. Él resume concisamente la relación que guardan los creyentes con Cristo y unos con otros al formar parte de un cuerpo. Por eso les dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte. Es decir, la relación que cada uno guarda con Cristo, la cabeza, hace que cada uno guarde una relación de comiembro con todos los demás. Y expone así la variedad de ministerios, de oficios instituidos por Cristo. Y dice Pablo que Dios los puso en la iglesia porque Dios es el Padre que designa y hace el llamamiento. Luego veremos que el Espíritu luego distribuye los dones, Cristo los regala como resultado de su triunfo a la iglesia y da también los ministros llamados por el Padre y dotados por el Espíritu Santo. Avanzamos un poquito más. ¿Quiénes componen ese cuerpo, la iglesia?
Bueno, ya hemos dicho que la iglesia está compuesta de todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Primera Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. La iglesia es compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondos, con multiplicidad de dones y habilidades, y es muy fácil que esas diferencias dividan a las personas, que fue lo que les estaba pasando a los corintios, por eso Pablo escribe estas cosas. Pero más allá de las diferencias, todos los creyentes tienen una cosa en común: fe en Cristo. Y esta verdad esencial es la que da fundamento a la unidad de la iglesia. Todos los creyentes son bautizados por un Espíritu Santo, forman parte de un cuerpo de creyentes, la iglesia, y no perdemos nuestra identidad personal, sino que poseemos una unidad en Cristo a pesar de seguir siendo individuos. Cuando una persona se hace cristiana, el Espíritu Santo hace en ella su residencia y vienen a ser dentro de la familia de Dios. Por eso Pablo dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Significa que el mismo Espíritu Santo llena completamente nuestro profundo ser, y como miembros de la familia de Dios podemos tener intereses diversos, así como también dones diferentes, pero tenemos todos una misma meta. ¿Qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Romanos capítulo 12 y versículo 4 al 8 nos dice que Dios les ha dado dones espirituales. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos ha dado dones a fin de que podamos colaborar en edificar la iglesia. Para usar los dones con eficacia, debemos tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios, también que no todos tienen el mismo don, y es bueno saber quiénes somos y qué hacemos mejor, qué habilidad, qué capacidad nos ha dado el Señor. Esta será una lección posterior que vamos a mirar más adelante con todo detalle. Tenemos que dedicar nuestros dones al servicio de Dios y no a nuestro éxito personal, y estar dispuestos a ponerlos al servicio de Dios con generosidad. Es decir, los dones nos los ha dado el Señor para servir en la iglesia, los ha repartido Él, no podemos escoger nosotros, no puedo decir, yo quiero el don de enseñanza, yo quiero el don de evangelismo. Los dones nos han sido dados y repartidos por el Señor, y Él es soberano en ese trabajo. Así que los dones de Dios difieren en naturaleza, en poder, en eficacia, de acuerdo con su sabiduría y de gracia, y no de acuerdo a nuestra fe. Atención aquí, cuando él dice de acuerdo a la medida de fe o la proporción de fe, significa que Dios va a dar el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad. Si no podemos por voluntad o esfuerzo propio producir más fe y llegar a ser maestros o siervos más competentes, Dios es el que da dones a su iglesia y otorga fe y poder de acuerdo con su voluntad. Quizá más adelante vamos a aclarar esto con más tiempo, pero a veces cometemos el error de proyectar los dones, ¿no? Y entonces hay un hermano que tiene el don de fe, y entonces, como yo no tengo el don de fe, me menosprecia. Me dice, hermano, usted tiene que creer, le falta fe. Bueno, por ejemplo, está la historia de Jorge Müller de Bristol. Jorge Müller de Bristol era un hombre que en el siglo XIX y XX, el siglo XX creo que fue,
dio de comer a más de 10.000 huérfanos en Inglaterra. Y él nunca le pidió nada a nadie. De hecho, cada vez que tenía una necesidad, entraba en su habitación, se ponía de rodillas y le pedía al Señor, ¿no? Y las experiencias y las historias que se cuentan de él son verdaderamente extraordinarias. Él es un hombre que tenía el don de fe. O sea, no todos nosotros nos tenemos que sentir mal por no poder alimentar a 10.000 huérfanos o hacer la tarea que él hacía. Lo que pasa es que él decía que lo que había hecho él lo podía hacer cualquier creyente. Y yo dudo de que eso realmente sea una realidad. Es decir, si yo no tengo ese don de fe, o Dios no me ha llamado a mí a eso, pero Dios me ha llamado a otras cosas, al pastorado, a la enseñanza, a predicar el evangelio, a cumplir una labor, y cada creyente tiene un llamado y un don espiritual y una medida de fe para poner en marcha ese don. Y no tenemos excusa. Dios nos va a pedir cuentas de la forma en que nosotros hemos usado esa capacidad espiritual. Pero como digo, será un tema que vamos a mirar más adelante con una lección dedicada a ello. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que la cabeza entonces es Cristo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo es la iglesia y todos los creyentes son miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Eso hace que la iglesia está unida, pero cada uno de nosotros está relacionado con Cristo y relacionados unos con otros. Y en esta descripción está implícita la idea de que la iglesia tiene vida solo en la medida en que obedece a su cabeza. Y solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Miramos a Dios, a Él, para recibir dirección y orientación. Las Escrituras nos dicen que Cristo continuó su obra en el mundo. Y en un sentido, Él está ausente, sentado a la diestra de Dios, pero en otro sentido está físicamente aquí, vivo y activo en nuestro siglo. Cristo está en el cielo, pero su cuerpo vive y se mueve en la tierra. Nosotros, dice Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y realizamos los planes de Dios. Y cada uno de nosotros, junto con todos los creyentes, se nos llama a que seamos una encarnación contemporánea del Dios vivo. Cristo se revela en la carne humana de su iglesia viva. Por eso es que a veces decimos que somos las manos del Señor, somos los pies del Señor, somos la voz del Señor. Y el Señor nos quiere usar para hablarle a la gente, para ganar a la gente para Cristo. Y qué hermoso es cuando le podemos dar testimonio a alguien. Mila, que ahora nos está escuchando, me contaba cómo la semana pasada tuvo que realizar una operación bancaria y eso le dio la ocasión de hablarle de Cristo a la empleada. Pues ahí vemos un don espiritual funcionando y Cristo dando testimonio a través de una persona llegando al corazón de otra que todavía no le conoce. Ahora, según Efesios 1:12, ¿para qué existe la iglesia? Pues Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que la iglesia existe para alabanza de Dios y para la gloria de Dios. En Efesios, la verdad es que el primer capítulo de Efesios parece casi un himno de alabanza. Hay un comentario que le llama himno de alabanza por la obra redentora de Cristo, el capítulo 1, versículo 3 al 14, ¿no? Donde se encuentra ese texto que acabamos de leer, que a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto significa que todo lo que ha hecho Dios merece el elogio del hombre. Y Pablo canta loores y alabanzas a la magnificencia de Dios. Celebra la bienaventuranza de la bondad y el favor gratuito de la gracia que Dios nos ha concedido en su amado Hijo Jesús.
Y de esta manera vemos que el plan de Dios desde antes del comienzo del mundo ha sido formar un pueblo particular que cumpla con este propósito especial. Él ha elegido a este pueblo y lo ha bendecido de una manera particular y lo ha preparado específicamente para su alabanza y su gloria. Y solo Dios es digno de nuestra alabanza y merece nuestra adoración por quien es y por lo que ha hecho. La alabanza es una expresión de adoración a Dios y la adoración a Dios es la primera responsabilidad del creyente. El fin principal del ser humano en realidad es glorificar a Dios y por eso lo va a repetir allí en el versículo 12 y luego también en el versículo 14. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues Mateo 28, 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la tarea de la iglesia, entonces, la misión es ir por el mundo y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Así que tenemos que pensar que cuando alguna persona está al final de su vida o está a punto de irse a vivir en otro lugar y se está despidiendo de los que ama, las últimas palabras que dice son palabras relevantes, importantes. Jesús estaba a punto de irse y le dice a sus discípulos estas últimas instrucciones. Están bajo mi autoridad, pero deben hacer más discípulos, deben bautizarles y enseñarles que hay que obedecerlo a Él y que Él estaría con ellos siempre. En misiones anteriores, que vemos en los relatos de los evangelios, Jesús les había dicho que fueran solo a los judíos, pero ahora el Señor les manda una misión mundial. Jesús es Señor de la tierra y murió por los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, debemos salir a la puerta de nuestra casa o irnos a otro país y hacer discípulos. Alguien decía: mi campo misionero comienza en la puerta de mi casa. En cuanto salgo a la acera o a la vereda, como se dice en algunos países, pues cuando salgo de la puerta de casa, estoy pisando el campo misionero. Y esta no es una opción, sino un mandato para todos los que consideran a Jesús como Señor. Y aunque no todos somos evangelistas en un sentido formal, pero todos hemos recibido los dones que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión al obedecer como testigos. Y a su vez eso va a confortar nuestro corazón, porque el hecho de saber que el Señor está con nosotros y que nos usa para llegar a la vida de las personas que todavía no le conocen. Así que esta es un poco la misión de la visión de la Iglesia Universal. ¿Qué tenemos que decir de la iglesia local? Dice: la iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar el evangelio. ¿Vale? Así que lo tenéis ahí subrayada. Personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios. Una cosa muy importante es cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, esté donde esté, en el lugar que sea, en cualquier lugar del mundo, formo parte de la iglesia de Cristo. Por eso decimos: estés donde estés, somos iglesia. Soy miembro de ese cuerpo universal del creyente. Pero cuando yo hablo de la iglesia local, ahora ponemos la palabra bautizadas. ¿Por qué? Porque el bautismo es un mandamiento. No es algo que yo puedo escoger, hacer si me da la gana. Es un mandamiento. El creyente debe bautizarse en respuesta a la obediencia
al mandato del Señor Jesucristo que hemos leído en Mateo 28. Por eso las iglesias locales ponemos este énfasis en que para ser miembro de la iglesia, con toda, o sea, no dudamos de que una persona convertida es miembro de la iglesia universal, pero para ser miembro de la iglesia local, el requisito es pasar por las aguas del bautismo en obediencia al mandamiento. Y esto es fruto de que la iglesia tiene que organizarse para glorificar a Dios. Esta palabra organizadas le ha chocado mucho a mucha gente porque dicen que la iglesia no es una empresa. Claro que no, pero sí la iglesia es un organismo. Ya hemos visto que la iglesia universal se la ilustra con la idea de la cabeza y el cuerpo humano. Por lo tanto, una clave fundamental en el cuerpo humano es la organización. Yo ahora estoy hablando, pestañeando, moviendo mi lengua, mis labios, mis ojos y mis manos. ¿Y eso por qué? Porque hay un cerebro que funciona, hay nervios, hay músculos, hay órdenes que están moviéndose a una velocidad extraordinaria para que mis manos hagan lo que yo les estoy mandando hacer. Aquí hay algo organizado. Si esta mano se me rebelara y no quisiera hacerme caso, pues tendría un grave problema, ¿no? Como lo suelen tener algunas personas que necesitan ayuda médica porque el cuerpo no les responde y obviamente consideramos eso como una anomalía, como algo triste, como una dificultad, un problema. Entonces, la iglesia tiene que estar organizada y el Señor ha dado dones para que de esa manera el nombre de Dios sea glorificado y la iglesia se edifique mutuamente y predique el evangelio. Que eso es, diríamos así, los dos objetivos de la iglesia: edificar y proclamar. Básicamente son las dos áreas de trabajo de la iglesia: edificar y predicar el evangelio. Edificar, promover la madurez de los creyentes y comunicar el evangelio para que mucha gente venga al Señor. Hebreos 10, 24, 25. ¿Qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bien, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Significa que consideremos cómo podemos incitarnos al amor y a las buenas acciones. Y está traducido así en la Nueva Versión Internacional, que nos permite entenderlo un poquito más. Y esto tiene que ver ya no con la relación tanto vertical, sino que la relación horizontal entre los creyentes. Aquí la Biblia está diciendo que nos consideremos y está diciendo cómo podemos incitarnos mutuamente al amor y a las buenas acciones. Y el sentido del verbo, en las 14 ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento, es prestar atención. Por tanto, el sentido no es el de tener consideración a los otros hermanos, como suele entenderse la frase tener consideración, sino la de prestar atención a incitarnos mutuamente. Es sumamente curioso que el autor haya usado para expresar la incitación aludida a ese verbo griego que usa Lucas cuando describe el acaloramiento de Pablo y Bernabé cuando discutieron por Marcos en Hechos capítulo 15. Dice que hubo una discusión entre ellos, se incitaron el uno contra el otro. Ahora, esa palabra no aparece nada más que allí en Marcos Hechos 15 y aquí en Hebreos. Y realmente se usaba en el griego clásico para indicar el grado más alto de la fiebre. Así que podríamos decir que hay una calentura mala, como la que hubo entre Pablo y Bernabé, y otra buena, como es el caso aquí. Es decir, tenemos que incitarnos. En el caso de Pablo y Bernabé discutieron por Marcos,
que Pablo no lo quiso llevar consigo al ministerio porque les había abandonado en el primer viaje misionero, y entonces se separaron. Y esto fue algo que el Señor permitió y fue bueno para la obra, que es un tema que no podemos considerar ahora. Pero aquí hay un aspecto bueno. Nos podemos incitar, calentar los unos a los otros, pero motivándonos al amor y a las buenas obras. Es decir, a que seamos fervientes y que seamos prácticos, no fríos y de labios. Y entonces esa piedad vertical hacia Dios se demuestra en la práctica, en el amor horizontal a los prójimos. Por eso el autor aquí menciona las buenas obras después del amor. Dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos tenemos que motivar, incitar, y eso es lo que tratamos de hacer cuando estamos congregados como iglesia. Ahora, el no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Al acercarnos al fin de los tiempos y a estar próximo el día en que Cristo volverá, vamos a afrontar problemas espirituales, tribulaciones y tal vez persecución. Fuerzas anticristianas van a venir más intensas. Y la verdad que nunca estas dificultades debieran ser una excusa para no congregarnos. A medida que surgen las dificultades, mayor esfuerzo por ser fieles a la asistencia a la iglesia debiéramos tener. ¿Vale? De hecho, ya lo he comentado algún día, a veces hay creyentes que dejan de venir a la iglesia cuando están desanimados. Y yo le digo, pero mira, si tienes un problema, estás triste, estás desanimado, o tu fe se encuentra siendo sacudida, es el momento para venir a la iglesia, porque en la iglesia vas a encontrar fortaleza, apoyo y bendición. ¿Vale? ¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos llamados a compartir. No hay cristianos aislados en el Nuevo Testamento, ¿vale? No hay creyentes que en el Nuevo Testamento digan, yo vivo la fe desde mi casa. Yo leo la Biblia, oro, veo alguna cosa por internet y no me reúno con nadie. No existe tal cosa en el Nuevo Testamento. Es importante que nos congreguemos. Y claro, ahora por cuestiones extraordinarias, no hemos podido reunirnos durante meses a veces en la iglesia, pero qué bueno ha sido descubrir este programa Zoom y además reunirnos en distintas horas de la semana y congregarnos en el nombre del Señor. Eso realmente ha suplido una necesidad extraordinaria, pero no debe ser la única forma, a no ser algo muy extraordinario, como el caso de algunas personas que por trabajo no pueden ni siquiera salir de casa, etcétera, etcétera. Entonces, a través de este medio pueden nutrirse, tener comunión, orar por otros, compartir sus necesidades para que oren por ellos y de alguna manera suplir esa necesidad que se vive mejor presencialmente cuando la iglesia está reunida. ¿Qué otras cosas hacían los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que podríamos decir en base a este texto que eran diligentes, constantes al reunirse para aprender, adorar, recordar y orar. Eran diligentes, eran constantes en su enseñanza de los apóstoles, tan pronto como se vieron como parte del cuerpo de Cristo, anhelaron la leche espiritual de la palabra de Dios, porque cuando un creyente no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios, puede dudar de haber nacido de nuevo, porque vamos, si no hay hambre, porque no hay salud y no hay vida, ¿no? Un cuerpo vivo tiene hambre, quiere alimentarse, ¿no? Y ellos se ocupaban en la comunión unos con otros, y este compañerismo santo nos lleva a la generosidad,
a compartir con los hermanos, a ayudar en lo que se necesita, luego también en adorar, alabar al Señor y tomar la cena del Señor, que era tan hermoso, este acto que nosotros celebramos cada domingo en la iglesia y que animamos a los hermanos aún en la distancia a tomarlo, también el pan y el vino. Así que esto nos recuerda la obra del Señor Jesucristo y además nos motiva para la oración sincera. Bien, tenemos que ir acabando porque ya vamos a cumplir la hora. Dice el punto 9, al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a la iglesia? Bueno, Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, ayudar a llevar en vilo las cargas. Estas cargas son las dificultades, los trabajos, los problemas que cada miembro padece. Y esto realmente es algo hermoso. Cuando los hermanos vienen y nos dicen, miren, tengo este problema, oren por mí. Hay a veces situaciones problemáticas de cuidado de enfermos o incluso a veces pérdida del trabajo, y ahí está la iglesia supliendo, apoyando, ayudando económicamente, ayudando con alimentos, en fin, nos soportamos los unos a los otros y así se aligera el peso que a veces las personas sufren. Luego tenemos Gálatas 6:10 que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí dice, no dice tiempo, dice así que según tengamos oportunidad, no dice, no, es que a veces no tenemos excusa, ¿no? Es que no tengo tiempo, no, acá dice según tengamos oportunidad, es decir, mientras tenemos vida terrena, tenemos tiempo, pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien, por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna oportunidad de ayudar, porque a veces las oportunidades nunca vuelven, ¿no? Seguramente te ha pasado que de pronto has visto una necesidad de algún hermano y has sentido en tu corazón el echarle una mano y te has limitado y luego esa oportunidad no la has vuelto a tener. Y dices, el Señor me hizo sentir que debía hacer eso. Y a veces no solo es dar dinero, o a veces hacer una visita, a veces dar una llamada telefónica, ¿eh? Y otras veces ofrendar, ¿no? Decir, mira, esta persona está sin trabajo y tal, y a veces acercarse y ponerle un sobre en su bolsillo y resulta que con ese dinero puede pagar la factura de la luz, puede comprar el alimento, el medicamento que necesitaba. Cuántas cosas así suelen contar los hermanos que han experimentado y han visto así el amor de Dios, ¿no? Porque la iglesia comparte las cargas. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores. Así que el don que tenemos no es para nosotros, es para los demás. Así que el don que Dios te ha dado lo tienes que administrar. No es tuyo, pertenece al Señor, te lo ha prestado y lo tienes que hacer que produzca frutos, porque un día el Señor te va a pedir cuenta si has usado ese talento para que produzca fruto para gloria suya. Y finalmente tenemos 2 Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí habla de nuestra actitud al dar, es más importante que la cantidad que damos. Y no debemos sentirnos avergonzados si solo podemos dar una pequeña ofrenda. Dios está preocupado por cómo damos de los recursos que tenemos. Eso sí, Dios lo mira. Y Él quiere que demos con alegría y con generosidad. Y según esta norma, la generosidad de la iglesia de Macedonia, si leemos el contexto de 2 Corintios, veremos que era difícil de igualar. Ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? No vamos a poder leer Tito capítulo 3, versículo 1 al 7 y Tito 1:5 al 9, porque son un poquito largos,
Creo que me he saltado esta parte. No, la tengo, va a aparecer después, me he equivocado. Aquí está, ahí está. En 1 Timoteo 3, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan bien la iglesia. Lea estos pasajes, aunque usted no piensa ser líder todavía. Cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. Voy a volver para atrás para ir luego paso a paso. En 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9, la Biblia establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia. Y yo recomiendo que leáis estos pasajes con tiempo luego en la semana. ¿Y qué vais a descubrir? Que estas cosas que se le exigen a los pastores, a los líderes, a los ancianos de la iglesia, en realidad es nada más y nada menos que pura vida cristiana. Es lo que se le exige a todo creyente, a todo creyente. Por lo tanto, no pensemos que solo aquellos que están en el pastorado están obligados a manifestar estas cualidades. Ahora bien, los líderes son puestos por el Señor. ¿Cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? Reconocerles, dice 1 Tesalonicenses 5, 12 a 13, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Por lo tanto, tenemos que reconocerles y tenerles en mucha estima y amor. Y la palabra aquí, mucha estima, es una palabra que implica expresarle su aprecio, a decirle cuánta ayuda está recibiendo de su liderazgo, de su enseñanza, y agradecerle por el ministerio en la vida. También implica el hacerse parte o compartir con ellos en el aspecto económico cuando hay necesidad. En este sentido, tenemos que ser generosos también con aquellos que nos enseñan, que nos lideran, que nos dirigen y que trabajan en nuestra vida de una manera espiritual. Pablo lo pide con su autoridad de apóstol y él pide que se les rinda la consideración, el reconocimiento, la estima y el amor que merecen por causa de su obra. Y aquí es muy importante, los pastores son reconocidos, es decir, hacen la tarea para recibir el reconocimiento. No es un nombramiento previo. A veces la gente se cree que primero se nombra al pastor para que comience a hacer la tarea. La iglesia reconoce al pastor que viene haciendo ya la tarea, pastoreando como líder, como anciano y trabajando en la vida de las personas. Luego tenemos Hebreos 13, 17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia con sus miembros según Gálatas 1 y 2? Pues ya lo hemos dicho, a ayudar a los hermanos con sus cargas. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ningún cristiano debe pensar jamás que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros. Y nadie debe pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. Por eso, si conoces a alguien que necesita ayuda, ¿hay algún hermano o hermana en Cristo que requiere corrección o ánimo? Pues tenemos que humilde y gentilmente acercarnos a esa persona para ayudarle. Dice, al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud se debe hacer? Con espíritu de mansedumbre y con una genuina actitud de humildad, con temor por mí mismo, por sí mismo. Es decir, cuando yo voy a corregir a una persona, debo también ser consciente de que el mismo pecado o la misma falla que este hermano ha cometido, la puedo cometer yo. Por lo tanto,
tengo que estar dando una exhortación con humildad y con mansedumbre. La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que con esto hemos llegado ya al final de nuestra lección, que comenzamos y finalizamos con el cuadrito del comienzo, falso o verdadero. Y dice aquí, la iglesia es un edificio material. Pues imagino que ya os dais cuenta que esto es falso, ¿eh? La iglesia no es un edificio, no es la iglesia el local de Revive, ni la catedral de Santiago de Compostela, por más hermosa que sea, ¿eh? La iglesia no es un edificio material. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes, claro, esto es verdadero. Estés donde estés, somos iglesia. Puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión. Bueno, esto, fijaos, está preparado hace unos cuantos años y el que lo preparó no se imaginaba que íbamos a tener YouTube con internet y la posibilidad de escuchar pastores de medio mundo y escuchar tantas cosas que hay por ahí, ¿no? Pero esto es falso, no puedo dejar de congregarme. Aun cuando lea la Biblia y escuche programas cristianos, no podemos dejar de congregarnos. Así que las tareas para profundizar su comunión con los hermanos de la iglesia, comience esta semana invitando a uno de ellos a su casa. Es decir, las relaciones personales a veces tienen que trabajarse porque no nos permite la iglesia, en el momento de reunirnos, el poder tener muchas relaciones. Lamentablemente ahora incluso con el COVID nos estamos guardando mucho de invitar extraños a casa o personas que no sean parte del círculo íntimo. Pero qué bueno es cuando en las relaciones de la iglesia compartimos más cosas. Luego también que Dios nos ha dado dones espirituales y ¿sabe usted cuáles son sus dones? Si su respuesta es no, entonces usted podría saberlo orando, sirviendo en la iglesia y pidiéndole a los hermanos que le digan qué habilidad observan en usted, ¿vale? Es decir, una de las maneras de saber qué don tengo es como cuando voy a comprar zapatos. Me los comienzo a probar y veo que uno no me calza bien porque es muy grande, otro no me calza bien porque es muy pequeño y luego hay otro que me calza perfecto, ¿no? Pues debo probarlos, tratar de hacer una cosa, hacer otra, a lo mejor no sé enseñar, pero sé servir, a lo mejor no puedo evangelizar, pero puedo mostrar misericordia y, en fin, distintos dones que yo puedo usar y que luego los hermanos de la iglesia tienen que afirmar que ven la bendición. A veces nos autoengañamos y es muy importante que otras personas nos ayuden con esto. Pero ya vamos a mirar más adelante una lección sobre esto. Para pensar, haga una lista de los pretextos que algunos hermanos siempre dan para no asistir al templo y cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van al templo. Tenéis que meditar sobre esto, interceder por los líderes de la iglesia, orar cada día por ellos y tenéis un versículo para memorizar, Hebreos 10, 24 y 25. Así que con esto, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Damos gracias al Señor por la iglesia. Creo que todos nosotros solemos decir mi iglesia, ¿no? Pero en realidad no es mía, ni de ninguno de nosotros. La iglesia es del Señor. Él la ideó, Él la fundó y Él la está edificando hasta el día en que nos venga a buscar. Así que damos gloria a Dios por la iglesia, amemos la iglesia. Yo no puedo entender que a veces hay personas que dicen amar al Señor, pero no aman la iglesia. La iglesia local, ¿eh? La iglesia en la cual se deben congregar. Eso es una incoherencia.
Si amas al Señor, amas tu iglesia local, porque el compromiso que debemos tener con Cristo se muestra en el compromiso que tenemos con los hermanos en la fe de la iglesia local a la que pertenecemos. Así que con este pensamiento concluimos.